semilla de la palabra de Dios y el sembrador es Cristo. Todo aquel que lo encuentre vivirá para siempre. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marco. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago y se reunió una muchedumbre tan grande que Jesús tuvo que subir en una barca. Allí se sentó mientras la gente estaba en tierra, junto a la orilla. Les estuvo enseñando muchas cosas con parábolas y les decía: escuchen. Salió el sembrador a sembrar. Cuando iba sembrando, unos granos cayeron en la vereda. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros cayeron en un terreno pedregoso, donde apenas había tierra. Como la tierra no era profunda, las plantas brotaron enseguida. Pero cuando salió el sol se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otros granos cayeron entre espinas. Las espinas crecieron, ahogaron la planta y no la dejaron madurar. Finalmente, los otros granos cayeron en tierra buena. Las plantas fueron brotando y creciendo y produjeron el 30, el 60, el 100 por uno. Y añadió Jesús: el que tenga oído para oír, que oiga. Cuando se quedaron solos, sus acompañantes y los 12 le preguntaron qué quería decir la parábola. Entonces Jesús le dijo: a ustedes se le ha confiado el secreto del reino, en cambio a los que están fuera todo lo le queda oscuro. Así, por más que miren, no verán, y por más que oigan, no entenderán, a menos que se arrepientan y sean perdonados. Y le dijo a continuación: si no entienden esta parábola, ¿cómo van a comprender todo lo demás? El sembrador siembra la palabra. El grano de la vereda son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero cuando la acaban de escuchar viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Los que reciben la semilla en terreno pedregoso son los que al escuchar la palabra de momento la reciben con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes, y en cuanto surge un problema o una contrariedad por causa de la palabra, se dan por vencidos. Los que reciben la semilla entre espinas son los que escuchan la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, las seducciones de la riqueza y el deseo de todo lo demás que lo invade, ahogan la palabra y la hacen estéril. Por fin, los que reciben la semilla en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha, uno de 30, otro de 60 y otro de 100 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la palabra nos expresa el misterio de ella misma. Jesús, palabra, es el sembrador que viene a sembrar la palabra. Él es el que la siembra, Él es la misma palabra y Él es que nos da la gracia para que fructifique la palabra. Allí donde está también la explicación acerca del desarrollo de las distintas semillas y su futuro con respecto a nuestra cooperación a la gracia, nuestra respuesta a la gracia. Porque las semillas que caen en distintos lugares no depende de la misma semilla, sino depende de la mano del sembrador que esparce a todos, sin diferencia, sin exclusión de nadie, la semilla de la palabra. Pero la respuesta no solo implica el lugar, sino la ejemplificación del lugar para dar a entender cómo es que nosotros respondemos a la palabra. Y eso es muy importante, pone en evidencia la audacia en la fe del sembrador, que no mide el dar la palabra para todo el mundo, que entonces palabra de comunión, palabra de participación y palabra de misión, y al mismo tiempo la respuesta del corazón, que es la tierra, con respeto a la palabra.
Hay una frase del Evangelio que dice, si el grano de trigo no cae, no muere, no produce fruto. Entonces, el camino de la fructificación de la palabra en nuestro corazón es la fidelidad a la palabra. Es ese permanecer en el significado íntimo de la palabra que llegue hasta lo más profundo de nuestro corazón. Si nosotros observamos bien la forma de vivir la celebración eucarística después del ofertorio, primero viene la liturgia de la palabra, donde se proclama el Evangelio, y luego viene la explicación homilética de la palabra, viene el ofertorio, se ofrece el pan y el vino que se une a la palabra, y entonces es el acto del sentir el ofertorio de Cristo mismo que se ofrece a sí mismo y el sacerdote que ofrece el pan y el vino para que sea cuerpo y sangre de Cristo y se ofrece a sí mismo. Pero luego viene la plegaria eucarística y hay los tres embolismos iniciales de la plegaria. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. ¿Qué quiere decir? Es la preparación para la consagración, el prefacio, prefacere, lo que viene antes de la realización misma de la consagración de las ofrendas. Y los tres pasos son fundamentales para que la palabra tenga efecto en nosotros. Primero que todo, es la invocación, el Señor esté con ustedes, es decir, con tu espíritu, estar en el mismo espíritu de Cristo, palabra, Cristo sembrador y Cristo que se hace presente en nosotros. La segunda, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. ¿Qué significado tiene levantar el corazón? La alegría mesiánica, la alegría pascual, la alegría que el Señor se ofrece por nosotros y elevamos esta acción de gracia que es la Eucaristía. Levantar el corazón significa disponer la actitud interior a la escucha verdadera y al recibimiento verdadero de la palabra para que dé mucho fruto. Y el tercer embolismo, demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. Dar gracias al Señor porque Él se ha hecho cuerpo y sangre de nosotros para que nosotros podamos recibirlo y entrar en plena comunión con Él. Es justamente los tres pasos fundamentales para nosotros poder recibir la palabra y producir frutos al 30, al 60, al 90 y al 100 por uno. Por último, quiero recordarle que el Señor le dijo, escuchen, antes de empezar a decir la parábola, escuchen, Shema Israel, escuchemos la palabra. Si nosotros verdaderamente queremos recibir la palabra, hay que escucharla. Y escucharla significa vivir esa fidelidad hasta el final de la palabra, pronunciada, interiorizada, encarnada y hecha eucarística. Por eso, nuestra participación en la Santa Misa nos ayuda a vivir la plenitud de la palabra y así producir muchos frutos. Y así nuestra tierra, que es el corazón, dar lo mejor de nosotros mismos. Amén.